La conferencia a cargo de Wilber Bolívar Yapura, de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco. Wilber Bolívar Yapura, digamos, es arqueólogo egresado de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, es magíster en gestión del patrimonio cultural por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidato a doctor en ciencias sociales, gestión pública y desarrollo territorial por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Sí, ya entré. Sino que estoy escuchando gente Por favor, ya. Amigo, por favor, apaguen su micro, por favor, tenga la bondad. Catedrático de la Escuela Profesional de Arqueología de la UNSAC, miembro de instituciones como el Centro Internacional de Monumentos y Sitios Arqueológicos, ICOMOS, ex decano del Colegio Nacional de Arqueólogos del Perú, además de editor de publicaciones y artículos en revistas indexadas. Estimado Wilber Bolívar, muy buenas tardes, un gran gusto saludarte, un amigo, nos conocemos ya bastante tiempo, un saludo fraterno a la distancia y esa tarde, por favor, nos va a disertar esta conferencia sobre intervención secuencial en el patrimonio arqueológico para una actividad turística sostenible, el caso de Choquequirao. Buenas tardes, Wilber. Tengan muy buenas noches. En principio, quiero agradecer a los organizadores de este evento. Están observando la pantalla, ¿no? Confírmeme, por favor, si están... Aún no, Wilber, comparte tu pantalla, por favor. A ver, no, está como dejar de compartir. Yo había compartido. A ver. A ver, un ratito, vamos a cerrar y después... Vamos a cerrar. A ver, un ratito, por favor, un ratito. Vamos a cerrar. No, todavía no había compartido. Voy a compartir con... ya. Ok, comparta, por favor. Ahora sí comparta. Compartir, ya. Ahora sí, ya seguramente están apreciando. Sí. Así es, Wilber. Adelante. Tengan ustedes muy buenas noches. Y como les decía, muchísimas gracias por la invitación. Bien, yo voy a hacer una ponencia, una presentación desde la perspectiva del gestor del patrimonio cultural. Esto porque yo creo que tiene que haber una ética en la intervención del patrimonio cultural. Si bien es cierto, se encuentran varios sitios en los cuales se excava y después de excavar se los tapa y se los deja. El asunto no queda ahí, sino pasa porque hay que instrumentalizar cómo es que se debe intervenir en el patrimonio. Y el arqueólogo tiene una gran responsabilidad, la de la ética en la intervención en el patrimonio arqueológico, y que al final esta evidencia arqueológica, este sitio arqueológico, se convierte en un producto turístico y a la final es que sea de un manejo sostenible. Bien, la he denominado intervención secuencial en el patrimonio arqueológico para una actividad turística sostenible, caso Choquequirao. Bueno, varios se van a preguntar, ¿por qué Choquequirao, no? Bueno, porque Wilber, una coyuntura... Un ¿Perdón? Wilber, ¿sí? Pon presentación en tu PowerPoint, por favor. Se está viendo partido. Presentación en tu PowerPoint. A ver. Yo estoy viendo su presentación. No, o sea, que lo ponga a la pantalla completa. A ver ahora. Ya. Wilber, ¿Ya ven? Wilber, se ve la diapositiva, pero pon, digamos, en modalidad presentación. No, ya le he puesto en pantalla completa. Bien, pero que está partida. Ok, ahora sí, Wilber, ahora sí, mejor. Listo, gracias. Ya, ok, ya estoy desde el primero, ya, ok. Bueno, como les decía, mi ponencia se denomina Intervención Secuencial en el Patrimonio Arqueológico para una actividad turística sostenible, caso Choquequirao. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué hace Choquequirao para Apurímac, no? Yo estaba escuchando varias ponencias que me han antecedido, que están resaltando del patrimonio arqueológico que hay en Apurímac. Pero yo les pongo a colación estas fotos en la que Choquequirao es un sitio arqueológico compartido, ¿no? Porque tanto la región del Cusco como la región de Apurímac tienen que ver bastante. Además, porque está en los dos sitios, ¿no? Y en la delimitación del año 2002 se incluye tanto Sayhuite como
como Cachora dentro de este plano de delimitación del Parque Arqueológico Nacional de Vilcabamba. Bien, en estos registros fotográficos ustedes están viendo al director de ese entonces, David Ugarte Vega Centeno, conjuntamente que el presidente de la región Apurímac, no me acuerdo su nombre, están 3 ministros de Estado, ¿no? El ministro de Cultura, el ministro del Ambiente y el del MINCETUR, ¿no? Está en las etapas de planificación, ¿no es cierto?, de los términos referenciales para la construcción del teleférico. Eso lo voy a tratar en una segunda parte en esta ponencia. Bien. Hablo de una adecuada intervención en el patrimonio, o también denominada como cadena lógica de intervención en el patrimonio, que debemos considerar todos los que intervenimos en el patrimonio arqueológico, dicho sea de paso, y en el patrimonio cultural. Bien, en el patrimonio cultural en el ámbito de la región de Apurímac es de difícil manejo, porque las políticas culturales centralistas que las delinean no se ajustan a su realidad geográfica, topográfica y medioambiental, y por consiguiente recae en un manejo inadecuado, ¿no? Sobre esta realidad se tienen varios documentos que abordan la gestión cultural, como es el de la UNESCO, Declaración de México de 1982, sobre políticas culturales y otros. En ese entender, concebimos que una de las modalidades más acertadas para el manejo de áreas con compromiso cultural y natural recaiga en la intervención del patrimonio cultural a través de una cadena lógica de intervención en el patrimonio cultural. Bueno, ¿qué es la cadena lógica aplicada al patrimonio? Bien, por la vastedad de nuestro patrimonio se plantea un concepto integral e integrador en la intervención del patrimonio, respaldado por la multidisciplinaridad o la interdisciplinaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que acá no es la arqueología ni es la antropología, sino se tiene que ver desde el punto de vista de varias disciplinas, ¿no? Esto para convertirla en un recurso turístico sostenible al final. Los niveles de intervención que conforman esta cadena lógica sobre la que actúa la gestión y que parte de la labor coordinada de especialistas en cada uno de ellos, con el objetivo final de proceder a la devolución social del patrimonio, desestimando los cuadros exclusivistas de la especialización y el laboratorio. Hay una cita de Bermúdez que dice que concibe aquella como una secuencia encadenada de acciones o conjunto de acciones, es decir, como una cadena lógica. Se trata de un proceso secuencial integrado, o sea, como un concepto de integralidad por niveles de intervención relacionados y dependientes, también considerado como un concepto de integración, cuyo orden viene determinado por la lógica y la metodología científica. El patrimonio se investiga, se protege, se conserva para finalmente difundirse y someterse a procesos didácticos. Esto según Bermúdez, pero nosotros hemos ido un poco más allá porque le hemos añadido algunas intervenciones más, ¿no? A ver, esta es la cadena lógica de intervención en el patrimonio cultural. Se inicia, el paso inicial es el de la investigación. Luego la protección jurídica, siguen los planes maestros, la puesta en valor, la difusión didáctica y se convierte en turismo sostenible porque ya es un producto turístico. En ese entender, la investigación es una actividad orientada a descubrir algo, a conocer nuevos datos que ponen mayor conocimiento sobre la realidad concreta. El primer paso, donde sea, o sea, si es que quieren ustedes proteger jurídicamente, y ahora que está hablando, ¿no?, que se ha declarado tal sitio y esto, empieza por la investigación, que es la generación de conocimientos. Si no tenemos esa parte, no vamos a poder hacer ni un plano de ubicación, no vamos a tener en cuenta qué cosa ha sido sitio, ni el funcionamiento, ni nada. O sea, todo recae en la investigación. Bien. Estas actividades deben proporcionar un mayor conocimiento sobre el patrimonio, que es nuestro objeto de estudio. El proceso de investigación se compone de actividades diferenciadas, intelectuales y experimentales, realizadas con un mismo objeto, el bien cultural, que mediante su ejecución sistemática proporciona nuevos conocimientos sobre aquel, aunque no es la única,
La investigación arqueológica se presenta como prototipo de investigación en el patrimonio, por lo que, con frecuencia, los ejemplos utilizados, por su claridad, se refieren a la misma. Este es un plano de delimitación del Parque Arqueológico Nacional de Vilcabamba. Y este plano se elabora el año 2002. Si ustedes pueden ver el plano, por ejemplo, que está resaltado con una línea en azul, es el sitio arqueológico de Choquequirao. Y antes, este plano o este sitio estaba delimitado por el río Apurímac. Río Apurímac, aguas abajo, margen derecha, era el Parque Arqueológico Nacional de Vilcabamba, Choquequirao se denominaba. Pero sucede acá que incluyen, ¿no es cierto?, una lineecita, no sé si están viendo ustedes el mouse, en la que incluyen Cachora y Saihuite, ya, para que esté incorporado esto, para que haya un manejo de las dos regiones, tanto del Cusco y la de Apurímac. Bien, dicho esto, luego vamos a adentrarnos a este asunto de las inferencias que se tienen tanto a Apurímac y el Cusco. ¿Qué es la investigación? Este es el primer nivel de intervención en el patrimonio, porque la investigación arqueológica y en el patrimonio sigue resultando un proceso esencial en cualquier intervención que ha de servir de antecedente a las acciones restantes. Por lo tanto, cabe aclarar que la arqueología hoy por hoy ya no es una disciplina menor de la antropología. Esta se ha convertido en una ciencia que trabaja en el proceso de comportamiento de las sociedades del pasado, estudiadas a partir del material cultural que éstas han producido y contextualizadas con su medio ambiente, o sea, el medio ambiente de esa época, que nos toca interpretarla adecuadamente. En ese entender, la investigación es una actividad orientada a descubrir algo, a conocer nuevos datos que aporten mayor conocimiento sobre una realidad concreta, sobre los hechos históricos de esa época. Estas actividades deben proporcionar un mayor conocimiento sobre el patrimonio, que es nuestro objeto de estudio. El proceso de investigación se compone de actividades diferenciadas, intelectuales y experimentales, realizadas en un mismo objeto, el bien cultural que mediante su ejecución sistemática proporciona nuevos conocimientos sobre él. Aunque no es la única, la investigación arqueológica se presenta como un prototipo de investigación en el patrimonio, por lo que con frecuencia los ejemplos utilizados por su claridad se refiere a la misma. El primer paso en la investigación, hay una cuestión que no puede salir de esto, es por ejemplo, en el caso de los arqueólogos, es la presentación del expediente de investigación arqueológica al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura te aprueba ese expediente y con esa autorización tú puedes hacer la excavación arqueológica, el reconocimiento y todo lo que está puesto en tus objetivos. Y el arqueólogo al final, ¿no es cierto?, tiene que elaborar un informe final de investigación arqueológica que tiene que ser aprobada ¿por quién? En este caso, por el ente que está encargado por el Estado de asumir ese rol, ¿no es cierto?, el Ministerio de Cultura. Pero por ética, no solamente termina en este trabajo de informe final, como la mayoría de las veces lo han hecho los arqueólogos, y el resultado de esto es algunas exposiciones que se tienen, sino que es de construir conocimiento, transferir ese conocimiento a través de qué cosa, a través de la publicación. Bien, ¿qué es la protección jurídica? Que ya sería el segundo paso, ¿no? Este término, desde nuestra perspectiva, significa salvaguarda, proteger la integridad de un objeto, ya sea material o inmaterial. En este sentido, el afianzamiento del patrimonio arqueológico, por ejemplo, sería una medida de protección física del bien cultural concreto. ¿No es así? No obstante, el sentido que usualmente se da al término protección cuando se habla de patrimonio cultural, no procurándole una protección físico-material, porque para estos conceptos se utiliza el término de consolidación o restauración, puesta en valor, porque realmente estamos haciendo referencia a otra categoría distinta de salvaguarda. Es la protección legal o jurídica,
¿no es cierto?, a través de la declaración como patrimonio arqueológico del Estado peruano, sitio arqueológico delimitado. Entonces, para eso también se tiene que preparar un expediente, ¿no? Este expediente técnico para delimitación y declaratoria como monumento también tiene que ser presentado al Ministerio de Cultura, pero teniendo como base ya qué cosa, el conocimiento y la información recabada a través de la investigación arqueológica. Entonces, ¿qué sale o qué da el Ministerio de Cultura o el Estado? Da una resolución declarando como monumento arqueológico. Me ha agradado escuchar porque ya hay varios sitios que en Apurímac han sido declarados como monumentos arqueológicos. Entonces, esta es la partida de nacimiento. Y ahí también puede intervenir el Estado y puede destinarle un presupuesto para trabajos de intervención arqueológica, la continuidad en la investigación, el de la puesta en valor y un sinnúmero de actividades. Bueno, esta consiste en conceder al patrimonio cultural una posición jurídica o legal especial con la finalidad de garantizar su integridad ante cualquier circunstancia que pudiera afectarles por su valoración y función social que se les atribuye. Es decir, se les añade un plus a determinados bienes porque se les considera depositarios de una especial significación desde el punto de vista cultural y patrimonial. Con este motivo, pues, se habilitan normas jurídicas, leyes, reglamentos, resoluciones, etcétera, donde se marcan límites a la libre disposición de los mismos, regulando en función de su mayor o menor consideración dentro del conjunto del patrimonio cultural. Realizando una retrospectiva de los dispositivos legales referidos a la protección del patrimonio cultural en el Perú, estos se remontan al año 1822, con la publicación del Decreto Supremo número 89. Luego, el año 1929, se decreta la Ley 6634. En el artículo primero indica lo siguiente: son de propiedad del Estado los monumentos históricos existentes en el territorio nacional anteriores a la época del virreinato. Es inalienable e imprescriptible el derecho de la nación sobre dichos monumentos. En el artículo 12 menciona lo siguiente: a fin de identificar y controlar los inmuebles y objetos a cuya protección y conservación prevé la presente ley, el gobierno mandará a hacer el mapa arqueológico de la República y el inventario general de los unos y de los otros. O sea, para esa época ya se había promulgado una ley. ¿Para qué cosa? Para hacer un mapa arqueológico. Evidentemente no se ha completado hacer ese mapa arqueológico porque hasta ahora van apareciendo. A nivel nacional hay más de 18.000 sitios arqueológicos, ¿no es cierto?, que necesitan un tratamiento especial. Luego el artículo 22 dice: el gobierno preverá lo necesario para la conservación y reparación de las ruinas y yacimientos arqueológicos que se declaren monumentos nacionales por leyes especiales y en todo caso de los yacimientos arqueológicos de Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Machu Picchu, Viscos, Jatuncollas, Nazca, Pachacamac, Fortaleza de Chimú, Castillo de Chavín, Huánuco Viejo y ruinas de Chanchán, que se declaran monumentos nacionales por la presente ley. Para esa época todavía no hay monumentos nacionales identificados en la región de Apurímac. Si bien es cierto, la Dirección Desconcentrada de Cultura Apurímac, como entidad responsable y rectora en materia cultural, con las competencias y atribuciones generales que la ley le confiere, debe organizar el sistema de gestión del patrimonio cultural en Apurímac, a fin de atender de modo integral el mismo para la clasificación por niveles, por existir un amplio y diverso patrimonio cultural, el establecimiento del sistema de gestión de zonas y sitios arqueológicos, así como la configuración o el diseño de circuitos culturales, asignando y precisando las responsabilidades y atribuciones del conjunto de las entidades públicas y de gobiernos descentralizados, lógicamente estableciendo los instrumentos técnicos y normativos, así como los procedimientos correspondientes. Todo esto no es más que una retórica, porque a la luz de una adecuada gestión carece de lineamientos objetivos a pesar de la amplia documentación normativa de protección del patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque las políticas culturales del Estado peruano están delineadas desde la capital. Y está hecho pues por los sesudos técnicos, ¿no?, en una 4x4.
y estandarizan cómo deben ser las políticas sin tomar en cuenta de que el Perú es un país pluricultural, multiétnico y tiene una diversidad topográfica, además de que hay pisos ecológicos, ¿no? El marco normativo de la tutela cultural en el marco constitucional. Los bienes culturales que forman parte del patrimonio cultural de la nación se encuentran bajo la tutela o protección del Estado, porque así lo establece expresamente el artículo 21 de la Constitución Política del Estado. En virtud de esta norma, las acciones, intervenciones, las actividades económicas, los usos del suelo, las edificaciones y los espacios, y en general toda clase de labores, tienen que supeditarse al objetivo principal de la conservación, recuperación y el realce de los valores del patrimonio cultural de la nación. Pero saben una cosa interesante que acá no se ha percibido, es el de la prevención. Tiene que haber una actitud preventiva, no solamente el de la conservación y de la recuperación, sino que ahí tenemos nosotros una suerte de una participación fundamental de los gobiernos regionales y de las municipalidades, porque dentro de sus leyes orgánicas, ¿no es cierto?, están facultadas para intervenir, pero, ¿no es cierto?, respetando la normatividad. Y lo que deben hacer más que todo estos gobiernos regionales y municipalidades es la acción de prevención y deterioro del patrimonio cultural. Bien, en los instrumentos internacionales también se tiene la tutela cultural. Son diversos los instrumentos jurídicos existentes para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Está, por ejemplo, la Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus protocolos. La Convención de 1970 sobre las medidas para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales. También están las 11 recomendaciones de la UNESCO para la protección del patrimonio cultural. Está la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, la Ley 28296 del 22 de julio del 2004, que se denomina Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que declara de necesidad pública la identificación, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural. ¿Saben qué? Esta ley, dentro de su ponderación, ¿no es cierto?, primero, sí la declaran de necesidad pública, pero en primer orden está la identificación. No se podría hacer una identificación si es que no se tiene el primer paso de investigación, así que entonces no hay concordancia. Y como les digo, ¿no es cierto?, tienen que haber personas que conozcan cómo se gestiona el patrimonio cultural, cómo se interviene en el patrimonio cultural. Si queremos empezar a describir a una persona, tenemos que empezar a describir desde su cabeza hasta los pies. Pero esto está hecho de una forma que se le da prioridad, por ejemplo, a la identificación. Sí, se le debe dar prioridad a la identificación y a las demás cosas, pero lo primero tiene que ser la investigación. Ok. La legislación sectorial y territorial. Conforme a las leyes 27779 del 10 de julio del 2002 y número 27790 del 24 de julio también del 2002, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, o MINCETUR, adhiere igualmente a la protección cultural y se le encarga contribuir al proceso de fortalecimiento de la identidad. El respeto a la diversidad cultural y el proceso de integración nacional y regional, fomentando la conciencia turística, así como la promoción del uso racional y sostenible con fines turísticos del patrimonio cultural y la nación. El otro paso, la puesta en valor. El patrimonio se constituye y es producto de la sociedad, por lo tanto, le pertenece tanto en su materialización original como en su contextualización actual. Pero no siempre nuestra sociedad es consciente del valor de pertenencia que posee ni el alcance del reconocimiento de todo lo que definimos como patrimonio. Esta es la clave de la importancia que establecimos en nuestra nueva definición de dicho vínculo, al que nosotros equiparamos como reconocimiento, es decir, que la misión de la difusión es establecer un reconocimiento del patrimonio como parte de la sociedad. Y aquí viene el plan maestro, ¿no?, lo que estamos introduciendo nosotros. ¿Por qué el plan maestro? El plan maestro es un instrumento
técnico normativo para la gestión, ¿no? Construido con participación de la ciudadanía, parte de un diagnóstico prospectivo en el que se identifican los problemas principales, las ideas fuerza para solucionarlo. Entre estos problemas se plantean soluciones al caos de ocupaciones, por ejemplo, de urbanizaciones precarias, que siempre se instalen ahí depredando no solamente el ambiente, porque es una respuesta a la pobreza y exclusión de campesinos del área que lleva a quemar, por ejemplo, el bosque, a reducir el patrimonio o como una fuente de ingresos, o cuando se destruye el patrimonio por factores naturales y antrópicos. Este documento podrá incorporar aportes y propuestas técnicas que beneficien la conservación y preservación de los sitios con compromiso arqueológico. Los únicos sitios que tienen planes maestros, ¿no es cierto?, es el de Machu Picchu, que ha sido reconocido por la UNESCO. Es un instrumento, como decía, técnico y normativo a través de la cual se puede gestionar adecuadamente el patrimonio. Está la de Sacsayhuamán, está la de Caral y también está la de Choqquequirao como uno de los primeros planes maestros sobre el que se ha construido el plan maestro de Caral y de Machu Picchu, ¿no? Ya se tiene ya una percepción hacia futuro, qué cosa es lo que se va a hacer en Choqquequirao, y gracias a ese plan maestro es que se está interviniéndose en Choqquequirao. En esta perspectiva, el plan maestro plantea lo siguiente: considerar como ámbitos del plan, por lo menos un sitio relevante para la intervención directa en el desarrollo compartido en las áreas de vinculación territorial y su influencia. Y por lo escuchado, Apurímac tiene un potencial muy fuerte de sitios de este tipo. Organizar su gestión desde las unidades territoriales patrimoniales, que son el hilo conductor de su valor sagrado como bien intangible. Organiza unidades especiales en las que se vinculan las zonas de áreas naturales, los sitios del patrimonio y las actividades de los visitantes. Tiene que tenerse en cuenta que el patrimonio cultural está ligado estrechamente con el patrimonio natural dentro del medio ambiente. Y eso han construido las sociedades porque ha habido una simbiosis, ¿no es cierto?, en la cual las sociedades prehispánicas han construido el recurso cultural, es de primer orden para que se pueda construir el recurso cultural. Entonces, poner en valor los principales sitios arqueológicos que revelan el manejo cultural, como Sondor, Sayhuiti, Uchumpay y otros, es de importancia. Entonces, para esto se toma en consideración reordenar los equipamientos y servicios turísticos para mejorar la calidad de atención a visitantes, regular los accesos por buses con regulación por libre competencia y calidad de servicio, por ejemplo. También está superar el caos y desorden urbanos y de actividades contrapuestas con los sitios arqueológicos. Relacionar adecuadamente el desarrollo territorial del Parque Arqueológico Nacional, en este caso de Choqquequirao, con la protección y promoción adecuada del valle del río Apurímac y con las provincias involucradas. Diversificar la oferta turística patrimonial y cultural en toda la región. Ahora, de nuevo, regreso a lo que es puesta en valor. El patrimonio se construye y es producto de la sociedad, por lo tanto, le pertenece tanto en su materialización original como en su contextualización actual. Pero no siempre nuestra sociedad es consciente del valor de pertenencia ni el alcance del reconocimiento de todo lo que definimos como patrimonio. Esta es la clave de la importancia que establecimos en nuestra nueva definición de dicho vínculo, al que nosotros equiparamos con reconocimiento, es decir, que la misión de la difusión es establecer un reconocimiento del patrimonio por parte de esta sociedad. A nuestro parecer, y por la experiencia de haber administrado 20 parques arqueológicos por más de 2 años en la región del Cusco, ¿no es cierto?, esto como experiencia mía, la puesta en valor está vinculada con la intervención en el patrimonio cultural a través de la cadena lógica de intervención de la que estamos hablando, que establece un orden que constituye una adecuada puesta al día. Esta sin duda es una herramienta y una metodología de intervención del que se pueden desagregar 2 componentes esenciales, el cultural y la formalización. El primero es producto final de un proceso de investigación arqueológica e histórica donde se vincula la historia del bien, la cultura
estructura del lugar y el mensaje que ese bien debe transmitir al visitante, un concepto amplio que implica la comprensión cabal del bien por el usuario y su apropiación intelectual. El segundo componente es la de tener un mensaje operado directamente sobre el bien, instrumentado a partir de la cultura proyectual y trabajo con el espacio. Implica diseño, organización, jerarquización de espacios y funciones, así como su conservación. Pero ¿saben qué? Esto está visto desde el punto de vista de convertirla en un producto turístico para el servicio de los turistas. Pero no está visto, ¿no es cierto?, en la cual nosotros como actores sociales también debemos participar de ese disfrute, ¿no? Y para que sea parte de nuestra identidad cultural, porque a partir de esto es que nosotros empezamos a construir nuestra identidad cultural. Según la recomendación relativa a la protección de la belleza y carácter de los lugares y paisajes, el 11 de diciembre de 1962, en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París el 9 de noviembre del 12 de diciembre de del 9 de noviembre al 12 de diciembre de 1962, en la 12ª reunión manifiesta en sus considerandos lo siguiente. Considerando que en todas las épocas la acción del hombre ha causado a veces daño a la belleza y el carácter de lugares y paisajes que constituyen el ambiente natural de su existencia, empobreciendo de esta suerte el patrimonio cultural y estético e incluso vital de regiones enteras en todas las partes del mundo. Este fenómeno tiene repercusiones no solo en el valor estético de los lugares y paisajes culturales o creados por el hombre, sino también en el interés cultural y científico que ofrece la vida salvaje. Yo les he puesto a propósito esta fotografía que es de la zona de Choqquequirao, de uno de los sitios, ¿no? de las pachas que cae a este sitio de la casa del guardián, ¿no? Es de uno de los nuevos sitios que se ha encontrado. O sea, era antes de su intervención y luego de su intervención se había mejorado, ¿no? Ahora aparece en la foto de arriba, como ven ustedes, ¿no? La casa de la caída del agua. Hay artículos sobre esto y también hay otra fotografía en la cual aparece el arco iris, ¿no? O sea, es un ambiente natural muy bello. Evidentemente que las fotos son de autoría. Considerando que, bueno, por su belleza y carácter, la protección de paisajes y lugares definidos en la presente recomendación es necesaria para la vida del hombre, por el que son un poderoso generador físico, moral y espiritual, y contribuye a la vida artística y cultural de los pueblos, como lo muestran muchos ejemplos universalmente conocidos. Además que los lugares y paisajes constituyen un factor importante de la vida económica y social de muchos países, así como un elemento importante de las condiciones de higiene de sus habitantes. Y se define como: a los efectos de la presente recomendación se entiende por protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes, la preservación y, cuando sea posible, la restitución del aspecto de los lugares y paisajes naturales, rurales o urbanos debidos a la naturaleza o a la mano del hombre, que ofrecen un interés cultural o estético o que constituyen medios naturales característicos. Las disposiciones de la presente recomendación tienen además por objeto complementar las medidas de protección, no solamente del bien cultural, sino también de la naturaleza. Acá recién viene la conservación y la restauración. Y hemos hablado de los planes maestros. Dentro de los planes maestros ya se consideran, ¿no es cierto?, las actividades primero de investigación, de protección jurídica, o sea, la continuidad de estas, y también están los trabajos de conservación y restauración como programas. Y también el de la difusión didáctica y del turismo sostenible, ¿no? Bien, a similitud de los otros conceptos antes manifestados como patrimonio cultural, investigación o cadena lógica, conviene tener una delimitación precisa del significado o los términos de conservación y restauración. En ocasiones se utilizan de manera distinta o incluso incorrecta, cuando en realidad su significado y, llegado el caso, la utilización de una u otra modalidad cambiarán el resultado final de una acción que se efectúe sobre el bien cultural. O sea, hay que respetar la secuencia. La conservación y la restauración son acciones sobre la estructura material del bien o su entorno.
sea de carácter preventivo o con el objeto de una recuperación o reintegración. Conservación tiene como primer objetivo evitar o paralizar el proceso de deterioro del bien el que estuviese padeciendo, neutralizando las causas que provocan su desnaturalización. Por ello es vital conocer con toda precisión cuáles son las razones de tal proceso. El paso del tiempo es un factor real y evidente, pero por el transcurso se proceden a otros fenómenos humanos, meteorológicos, naturales, que son los de manera directa han repercutido en el estado físico final del monumento. En definitiva, un buen diagnóstico patológico será vital para la identificación de las causas concretas que provocan el deterioro. Y esa información, ¿dónde se recoge? Se recoge en la investigación arqueológica. Segundo, es conseguir estabilizar físicamente el bien, garantizando su permanencia física por un tiempo lo más largo posible. Es decir, hay que encaminar la labor de conservación de manera que la actuación no sea meramente puntual, sino realizándola para que sus efectos se prolonguen en el tiempo, para asegurar la estabilidad y en consecuencia su conservación, ¿no es cierto? Y en definitiva, o como un tercer paso, el doble objetivo de paralizar el proceso de degradación y de garantizar la estabilidad y permanencia física del bien, que debe estar orientado siempre a una actuación de conservación sobre el patrimonio cultural. Las características principales de toda actuación de conservación han de ir encaminadas a no alterar la propia integridad del patrimonio, ni utilizar medios que condicionen posteriores actuaciones de todo tipo que pueden realizarse en el futuro en el mismo. O sea, no hay que crear un falso histórico. De esos hay muchos. Restauración. La explicación final de toda restauración es enriquecer su entendimiento para un conjunto de personas no especializadas, hacer más comprensible el propio bien cultural, facilitando su identificación con las técnicas más apropiadas y aproximándonos al elemento original. Es previsible que en un primer momento se cometan trabajos de consolidación para más adelante atender la restauración con más información y probablemente con más medios, aunque tampoco es extrañar que se emprenda todo en una misma actuación, consolidando al mismo tiempo que se restaura. Cuando se restaura, se está actuando sobre un bien concreto, con rasgos específicos, aunque pertenezcan a una clase o género de elementos complejos, zonas o sitios arqueológicos o templos, todos estos elementos individuales con sus propias características específicas. Voy a pasar ahora ya casi a esta secuencia lógica, algo que es importantísimo, la difusión y la didáctica. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Saben que es un aspecto muy importante. Y ahora paso a decirles por qué. Bueno, la difusión del patrimonio debe inspirarse en la idea de que debe ser visible, accesible y comprensible al conjunto de los actores sociales y turistas. Se observan dos niveles básicos, la información y la interpretación o lectura del patrimonio. Esta última debe ir tras de transmitir el significado del patrimonio en su contexto sociocultural y para ello requiere de recursos didácticos que han de estar en armonía no solo con el objeto patrimonial, sino también con el destinatario. Por tanto, se trata de un proceso especializado de comunicación que va más allá de la divulgación, alcanza a la enseñanza, generalizando los objetivos de la difusión orientados en las siguientes direcciones: a la educación, ¿no? Desde los jardines, la educación primaria, la educación secundaria, está la formación, la información, la ciencia y la interpretación. La interpretación es con una información ya muy especializada, ¿no? Muy académica. Fundamentos de la difusión y la didáctica. En términos generales, la difusión didáctica se entiende desde la perspectiva de la divulgación, pero también de la difusión científica, y la didáctica implica la aplicación de unas metodologías y técnicas orientadas a objetivos concretos que pueden hallarse en la línea de la divulgación. Por eso es que hay que construir información para este rubro, ¿no es cierto? Para el jardín, para los alumnos de la primaria, para los alumnos de la secundaria, para el público en general, para los actores sociales, para los universitarios y como último eslabón está ¿qué cosa? El de la
información científica y académica. Por ejemplo, han hablado bastante de Sondor. Y saben que hay en Sondor algo que es muy especial y es muy importante, porque en Sondor se ha llegado a detectar que hace 1500 años antes de Cristo, Grossman, entre 1972 y 1983, investiga y descubre que el primer beneficio del oro y la utilización de herramientas se dieron en Huayhuaca. Entonces, ahí dicen que la tecnología mundial más temprana de la metalúrgica no tuvo lugar en Mesoamérica, sino en el extremo sur, en lo que hoy es el Perú y es Huayhuaca. ¿No? Ustedes, no ustedes, sino la población en general no sabe de eso. Entonces, hay que transmitir, hay que hacerles conocer de eso a nuestros estudiantes para que se sientan orgullosos. Y los primeros trabajos en oro se dieron en Huayhuaca, no en otros sitios, así que entonces cobra un valor agregado esto. Ahora entramos, ya después de tener todo esto, entramos a lo que es el turismo sostenible. Bueno, lamentablemente esta pandemia, el turismo casi lo ha desaparecido, pero debemos ya estar previendo qué cosa es lo que vamos a hacer cuando se recupere de acá 2, 3 o más años, ¿no? Bien, desde una perspectiva amplia, se puede considerar que el turismo es la mayor industria del mundo, no solo por el dinamismo de su crecimiento, sino también porque representa más de un tercio del valor total del comercio mundial de servicios. Así, el crecimiento del turismo internacional ha sido espectacular, que ha pasado de 25 millones de turistas en 1950 a 650 millones en 1999. Para el año 2010, la Organización Mundial del Turismo, OMT, estima que llegará a 1.000 millones de turistas internacionales y unos ingresos de 1.500 billones de dólares. Pero ¿cuánto de ese dinero es compartido con los actores sociales, con los residentes, con los que están viviendo alrededor de este patrimonio? Casi nada, porque la mayoría de estos se llevan de estas empresas, ¿no? Como Canatur en el caso del Estado peruano. Bien, las estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo indican que el sector turismo en general emplea a 1 de cada 10 trabajadores en el mundo, lo que lo convierte en el mayor empleador a escala mundial. Adicionalmente, se estima por cada empleo directo creado en la industria del turismo, se generan entre 5 a 9 empleos directos en otras áreas, incluso para otras personas con baja calificación. Estas características permiten la generación de empleo en zonas rurales deprimidas, a donde simplemente existen pocas oportunidades. Bien, hay otro tipo de consideraciones, pero lo que debemos tener por delante y la premisa es que si no invertimos en la investigación, protección, en toda esta cadena lógica adecuadamente por parte de los gobiernos regionales y las municipalidades, o sea, no estamos sembrando para cosechar después. Y esta es una gran responsabilidad, porque se tiene que intervenir de una forma adecuada. Bien, van a disculpar. Bien, ahora voy a hablar de las acciones que ha emprendido el gobierno regional de Apurímac. Yo les había mostrado unas fotos en la cual estaba el presidente regional y estaban los ministros en Choquequirao. Bueno, se trata de esta instalación de un sistema de transporte de pasajeros por cable para el mejoramiento del acceso al complejo arqueológico de Choquequirao. ¿Cuál es el nombre del proyecto? Se llama Instalación de Servicios Turísticos para el Mejoramiento de la Ruta al Parque Arqueológico de Choquequirao, provincia de la Convención, región Cusco, y distritos de Huanipaca y San Pedro de Cachora, provincia de Abancay, región de Apurímac, hecha todavía el año 2012. El gobierno regional de Apurímac contrata al consorcio Cotinec SEMSA ABZ para que elabore estos términos de referencia. Y la ubicación del proyecto, ¿no es cierto?, se ubica en los distritos de Cachora y Huanipaca de la provincia de Abancay, región de Apurímac, y el distrito de Santa Teresa, provincia de la Convención de la región del Cusco. Pero lamentablemente por chauvinismos regionales, es que primero se están peleándose entre la provincia de Anta y de la Convención por definir en cuál de ellos está Choquequirao. Evidentemente, por la revisión de los documentos, está dentro de la jurisdicción de Santa Teresa en la provincia de la Convención.
Pero eso no queda ahí, sino que ya se tenían los términos de referencia y lamentablemente el alcalde de Anta, cuando este proyecto ya estaba en licitación y hubiésemos tenido ya construido el teleférico, si es que no hubiesen hecho una denuncia, ¿no? O sea, la mezquindad de las personas cae hasta ese nivel de haber frustrado un proyecto de esta envergadura que hubiese ayudado al desarrollo, ¿no es cierto?, social de todas estas áreas que están inmersas dentro de este proyecto. Bien, el proyecto arqueológico de Choquequirao está pues localizado en una de las estribaciones de las cadenas de las montañas de la cadena Salcantay, Wilber, a 3.100 metros sobre el nivel del mar, en la margen derecha del río Apurímac. Sí, dime. Vamos terminando, Wilber, por razón de tiempo. Gracias. Ok, bueno, entonces yo ya no voy a explicar mucho. Entonces, este es una fotografías del valle del río Apurímac, está al frente Choquequirao. Esta es la alternativa que más se ajustaba, ¿no es cierto?, a la construcción de ese teleférico. Ustedes ven las altitudes que se iba a saltar. La foto de al frente es de Quiunalla y de al frente es Choquequirao, mostrándonos los derrumbes a los que estaba ocasionado. Esta obra ha sido financiada por el gobierno regional de Apurímac, al consorcio turístico de Choquequirao. Bueno, ya no voy a hablar de los antecedentes por el tiempo que ya no está alcanzando, pero por lo menos mostrarle las fotografías, ¿no? El planteamiento general del proyecto de inversión, sobre el problema, la oferta, las alternativas de acceso, la demanda que se iba a cubrir, o sea, para destuburizar Machu Picchu, por ejemplo, porque hablan de que Choquequirao es la hermana de Machu Picchu, y como les digo, esta es la alternativa que más se ajusta a estos requerimientos técnicos, que es la de partiendo de Quiunalla a Choquequirao, por el lado norte, que se ve en el siguiente gráfico, ¿no? Había 3 alternativas de trazo, ¿no? Se llegó a una, siguen las alternativas ya, pero sobre una fotografía satelital de Google. Ahí está Choquequirao, está el Usno, está el sector de los andenes, el sector de las Callancas, y donde iba a llegar este puntito negro que llega ahí, es donde iba a estar la estación. Y acá están las 3 alternativas, ¿no?, dibujadas sobre el mapa. Al frente el sitio de apoyo, y que iba a llegar o bien debajo del Usno o al costado que estaba manejando. Este es el mapa de vulnerabilidad en las áreas de trazo. Esto, vulnerabilidad por la resistencia del suelo que se tenía. Tiene que ser un suelo compacto, ¿no? Habían algunas alternativas al problema del planteado por el SNEP. Y la conclusión, o sea, la fase de factibilidad debería de estar desarrollada en forma interactiva con la Dirección Regional de Cultura del Cusco, a fin de contemplar los detalles que hagan de este proyecto una herramienta de desarrollo económico y conservación del patrimonio cultural de Choquequirao. La fase de perfil ha dado las herramientas básicas para proseguir con el análisis y el planteamiento, teniendo 75 días para desarrollar esta etapa de acuerdo al plazo estipulado. O sea, firmaron un convenio, ¿no es cierto?, entre el gobierno regional de Apurímac y el gobierno regional del Cusco, y que evidentemente tenía que intervenir el Ministerio de Cultura, en este caso la Dirección Desconcentrada del Cusco, otorgando los permisos. Bien, muchísimas gracias. Eso es todo. Así que entonces, si tienen ustedes algunas preguntas, estoy aquí para poder responder. A ver. Gracias. Excelente, Wilber. Excelente. Las gracias por tu participación en este primer Congreso Internacional de Arqueología de Apurímac. Wilber, un favor, deja de compartir, por favor. Sí, ha dejado de compartir ya. Ya dejé de compartir. Ahí. En la parte okay. Superior. Ya está. Gracias. Ahora mucho mejor. Listo. Okay. Excelente, Bien. Wilber. Excelente tu participación sobre, digamos, la intervención secuencial en un patrimonio arqueológico para una actividad turística sostenible. ¿De qué procesos debemos hacer? Como nos explicaba tempranamente el colega Daniel Cáceda, no sobre los procesos para de alguna manera llegar a que estas áreas culturales de alguna manera sean sostenibles, el uso social sea sostenible. En ese contexto creo que Wilber ha sido una ponencia muy fructífera, has abordado sobre todo desde el punto de vista arqueológico y también de la gestión, que es fundamental en esos tiempos que los arqueólogos debemos también dominar más allá solamente de la investigación arqueológica. En ese marco, creo que tu ponencia
ha sido fundamental para entender, sobre todo, que el patrimonio arqueológico también es un recurso sostenible, que no solamente se trata de investigar y luego sacar los datos y tapar el sitio, sino que estos sitios, para que de alguna manera se involucren en la sociedad, debemos devolverle el uso social. Pero eso no solamente se trata, pues, lamentablemente, de hablar solamente de turismo, sino que para llegar a esa actividad hay que seguir unos lineamientos fundamentales que hoy, esta tarde, tú nos has ilustrado. Entonces, para que un trabajo sea sostenible, digamos, en el tiempo, es importante lo que tú hablabas de la multidisciplinaridad, es decir, que deben intervenir diferentes especialistas y también, digamos, por ello un trabajo muy coordinado entre todos ellos para que luego se haga, obviamente, un final feliz, que es este caso para el bien del área arqueológica. Por ello que es muy importante, ¿no? Como tú decías en tu exposición, digamos que la participación de todos los entes involucrados. El arqueólogo, el conservador, el especialista, digamos, en lo que es el tema consultoría, las autoridades, empezando por la autoridad local, las autoridades, digamos, regionales, y tampoco no mirar de lejos el Estado, porque el Estado también es fundamental que debe intervenir para que de una manera estas áreas culturales sean, digamos, protegidas y también que tengan, digamos, un uso social. En ese marco, para devolverle el uso social al patrimonio, siempre debemos fundamentar que hay que hablar mucho de los planes de manejo. Y un plan de manejo adecuado de un área cultural no es mirarlo de afuera, no es mirarlo de Lima, como hablaba el colega más tempranamente, el colega Daniel Cáceda, ¿no? Política limeña, sino hay que hablar de una política regional, inclusive de la misma área donde está, digamos, el área arqueológica. Preguntarle a la gente que realmente del entorno del área cultural qué es lo que quiere del sitio, para que vean que el sitio tiene un potencial, tiene diferentes valores, más allá de los valores nada más turísticos, sino también valores sociales, educativos, valores de la investigación, valores de identidad. Entonces, de alguna manera, creo que tu conferencia es fundamental, que nos has explicado esta tarde con la finalidad de que todos los arqueólogos también debemos conocer en estas partes, ¿no? del patrimonio. Wilber, tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar, digamos, por el medio del chat y que, digamos, de alguna manera es importante. Creo que hay una pregunta que me parece bien fundamental. Me pregunta, dice, ¿qué hacer ante estas declaratorias si el gobierno pone decreto supremo de urgencia para acelerar trabajos de las concesiones? Se refiere obviamente quizás a mineras y energéticas, para que ejecuten sus labores dañando nuestro patrimonio cultural. Bien, a ver, yo creo que es fundamental. Yo estaba escuchando a mis alumnos sobre la autonomía, y eso de la autonomía es importantísimo. Si bien es cierto, las políticas culturales se trazan o se delinean desde la capital, sin considerar de que el Perú es un país pluricultural, multiétnico, que tiene una geografía diversificada, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa al gobierno? Al gobierno le interesa explotar los recursos, ¿no? En este caso, los recursos mineros. Y no le interesa mucho el patrimonio, porque el patrimonio, entre comillas, no reporta economía, ¿no? Entonces lo que quieren es agilizar lo que está inmediato, lo que está para tomar de la mano. Entonces, a veces las declaraciones que se hacen son documentos que no se respetan. Entonces, se priorizan actividades como la minería en contra o a favor de la destrucción del patrimonio. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es que los gobiernos regionales deben fortalecer a las direcciones desconcentradas de cultura para que cuando encuentre este tipo de intervenciones vaya y paralice inmediatamente esa obra. Pero esto no significa que tenga que paralizar permanentemente, sino tenga que propender a una intervención correcta, ¿no es cierto? A través de un proyecto de investigación arqueológica o a través, pues, de estas mal llamadas arqueología del contrato, ¿no? A través de los proyectos de evaluación arqueológica, de los CIRAS, que lamentablemente no están muy bien delineadas y que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Por eso digo, zapatero a tu zapato, porque un ingeniero o un arquitecto puede hacer un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, se puede conseguir, ¿no es cierto? Lamentablemente, ¿cómo respondemos a esto? O sea, dándole mayor fuerza
a que los gobiernos regionales tengan que intervenir, pero acá hay intereses muy fuertes. Y el interés bien fuerte son de las empresas, las transnacionales, que quieren sacar este material en desmedro de la protección del patrimonio. O sea, esas dos cosas se pueden hacer, puede ser de una forma sostenible. Por eso es que hay que hacer respetar estos documentos de declaratoria. Si no hacemos respetar, lamentablemente, no vamos a lograr nada. Y para esto es una tarea, es una obligación, no solamente de los gobiernos regionales, sino de las entidades públicas, las universidades, los institutos, los colegios, todos ellos deben estar inmersos en esta protección del patrimonio. Si no, no vamos a lograr nada. Okay. Bien, no sé si he logrado responder con esto. Sí, Wilber, creo que en resumen lo que has, digamos, intentado explicar al colega que ha preguntado es desarrollo sí, pero obviamente respetando nuestro patrimonio, ¿no? Exacto. Ok, tenemos otra última pregunta, Wilber. Dice, de tu experiencia personal, ¿cuál debe ser el rol prioritario del ciudadano frente a la estéril papel del Estado en la protección del patrimonio cultural? Bueno, el ciudadano tiene una herramienta muy importante, que es estas reuniones que tienen los gobiernos regionales y las municipalidades, el de la participación ciudadana. Ese es un momento importante en la cual el ciudadano tiene la oportunidad de participar y delinear los presupuestos y las políticas que a futuro va a definir tanto los gobiernos regionales y las municipalidades. Los actores sociales tienen esa oportunidad de participar y entonces ahí hay que incidir y hay que pedirle a los gobiernos regionales y municipales, porque está incorporado dentro de sus estamentos, o sea, de estas leyes orgánicas de los gobiernos regionales y las municipalidades, está inserto, ¿no es cierto?, la intervención en el patrimonio cultural. Y entonces tenemos que activar esos mecanismos. Y lamentablemente, cuando se hacen esta participación ciudadana, bueno, están en todo su derecho. En que pedimos plata para la construcción del, ¿cómo se llama?, del salón comunal. Que queremos plata para la construcción de una carretera y lamentablemente cuando se ejerce este trabajo de ser agente del Estado, ¿no? O sea, a través de ser presidentes regionales o alcaldes, no tienen ni un mínimo de conocimiento sobre qué cosa es el patrimonio. Ellos destruyen recursos arqueológicos, no les interesa, meten tractor, meten bulldozers, o sea, porque lamentablemente no tienen una identificación por el patrimonio. Y eso deben hacer desde los actores sociales. Desde ahí deben hacer y obligar al Estado a que a través de estos mecanismos tenga que considerar la protección del patrimonio cultural, pero siempre en coexistencia con la sociedad actual y contemporánea. Que el patrimonio cultural no sea un recurso que signifique atraso ni retraso, sino que más bien darle un valor agregado para que sea parte de ese desarrollo sostenible que tienen las sociedades. Excelente, Wilber, excelente. Wilber, y una ya